Hola amigos del ajedrez, ¿cómo luchar contra un centro móvil? En el vídeo anterior estudiamos la lucha del blanco con el centro móvil, la forma de conducirlo. En esta partida estudiaremos un buen ejemplo de cómo jugar contra un centro móvil mediante el bloqueo de los mismos. Comenzó la partida con estos movimientos: caballo F3, caballo F6, C4, E6, B3, D5, alfil B2, alfil E7, G3, enroque, alfil G2, B6, enroque, caballo de B a D7, C por D5, E por D5, caballo D4, alfil B7, caballo F5, torre 8, caballo por E7, jaque, dama por E7, caballo C3, C6, D4, caballo E4, E3, caballo D a F6, torre E1. El centro está algo rígido por la presencia de los peones en D4 y D5, pero en él las blancas tienen alguna preponderancia, por lo que preparan el avance E4, que es típico en tales situaciones. Su plan es jugar F3, doblar sus torres a lo largo de la columna E para apoyar finalmente el avance E4. Sabiendo el plan del blanco, ¿cómo usted continuaría en esta posición? Las negras jugaron alfil C8, a lo que siguió F3, caballo por C3, alfil por C3 y alfil F5. Lo primero que se han planteado las negras es cambiar la posición de su pasivo alfil en B7 para ubicarlo en esta casilla, poniendo énfasis tanto en el control de la casilla E4 como un posible cambio de alfiles en la casilla H3 para aprovechar el debilitamiento del enroque del primer jugador producto del futuro cambio F3 por E4 que veremos posteriormente. Después doblarán las torres, nos referimos también a las negras, en la columna E para forzar el avance E5 y bloquear los peones posteriormente, dado que el avance E5 dejará la casilla D5 libre. Continuando la partida, dama D2. La idea es jugar G4, pero esta acción debió realizarse inmediatamente por la razón que veremos a continuación. Ellas debieron realizar el avance G4, alfil D7 y solo ahora dama D2. Después de la continuación dama D2, el negro realizó el avance H4, un movimiento agresivo y profiláctico ante el posible avance G4 que impediría el cambio de alfiles en H3 y un posible G5, desalojando el caballo de F6 del control sobre E4 y D5. Este es el motivo por el que el blanco debió jugar primero el avance G4 como mencionamos. El blanco prepara con torre 2 doblar las torres, dama D7, torre D a E1, alfil H3 y alfil H1. Sabiendo que su alfil es importante para el control de E4, deciden dejarlo en esta apartada casilla, permitiendo el molesto alfil H3 en su propio enroque, lo que resulta algo, digamos, impertinente. Detenga el vídeo. ¿Qué plan seguiría con las negras? Torre 6 fue la jugada del negro. Sabiendo que el plan blanco es jugar E4, las negras se plantean doblar las torres para presionar en un futuro sobre él. Ellas llevaron a cabo su plan con E4, D por E4, F por E4. Las blancas han logrado su objetivo. Ha creado un centro de peón móvil que restringe las piezas negras, pero su enroque ha quedado algo debilitado por las casillas blancas, sobre todo G4, por lo que las negras continúan con torre de A a E8. En respuesta a las acciones de las blancas, las negras organizan una poderosa presión sobre el peón de E4, con el propósito de forzarlo a que dé un paso adelante, lo que debilita las casillas adyacentes D5
y F5. Alfil F3, alfil G4, dama F4, alfil por F3, dama por F3, dama E7. Presionando sobre el peón de E5 que claramente ante tanta presión avanzaron. Las negras han alcanzado su objetivo. El peón blanco ha hecho un movimiento hacia adelante y ahora el centro de peones del blanco permanecerá bloqueado y privado de movilidad con el salto caballo D5. Las negras han logrado también su objetivo de bloquear los peones y conservan un caballo que es más fuerte que el alfil, indesalojable en esa casilla. No obstante, las acciones no están desbalanceadas. Siguió alfil D2 y dama A3. Se deciden por acciones en el ala de dama, pero realmente era preferible la consolidación del ala de rey por medio del movimiento G6, sin temor al debilitamiento de las casillas negras del enroque. La fuerza del caballo en D5 compensa estas debilidades. Luego de dama A3, las blancas respondieron con torre F2. Detenga el vídeo y ¿qué jugaría usted en esta posición? Las blancas piensan con este movimiento que el ataque a F7 era una fuerte amenaza, pero ellas debieron realizar en realidad la captura dama por H5, dama por A2 y ahora torre F1, con un juego algo más favorable para las blancas, aunque aún bastante complejo. Luego de torre F2, F6. Esto es lo que usted tal vez haya meditado y solucionado cuando le preguntamos. Se aprovecha que E5 está clavado para socavarlo al tiempo que se evita el ataque a F7. Siguió la partida con dama por H5, dama por A2, torre de E a F1, dama por B3. En estas maniobras las negras han ganado un peón, aunque la lucha sigue complicada e igual. Siguieron dama G6. Deténgase en esta posición. ¿Cómo continuar? Las negras jugaron torre D8 a E7. Este movimiento mantiene la lucha en equilibrio y es correcto. Sin embargo, hubiera sido un grave error F por E5 en vista de dama F7 jaque, rey H8, torre F5, caballo F6. D por E5. Ahora el peón de E5 no puede ser capturado con la torre de E6 porque la dama de B3 quedaría indefensa, por lo que retiran su caballo H7, torre H5, dama A3, torre F4, dama E7 y después de torre F a H4 las blancas obtienen una ventaja prácticamente ganadora. Luego de torre D8 a E7, alfil G5. A pesar del hecho de que el centro está bloqueado, proporciona a las blancas cierta ventaja espacial en el centro y en el ala de rey. Usando este plus, esta pequeña ventaja, el blanco intenta crear un ataque contra el rey negro, que es defendido con torre F7, E por F6 y dama C4. La posición es complicada, pero la victoria puede ir a cualquiera de los bandos en este escenario igualado. Ahora, las blancas se ambicionaron con el dominio de las casillas negras para atacar con alfil H6, cuando esto es un error táctico. Lo correcto era retirar la dama a H5, seguiría por ejemplo caballo por F6, alfil por F6, G por F6, manteniendo la posición igual. Las negras poseen un peón extra, pero su rey está algo desamparado, por lo que esa ventaja aún no es manifiesta. Seguimos con alfil H6, torre de E por F6, torre por F6, caballo por F6, alfil por G7. El blanco tal vez contaba con este golpe sin percatarse de la jugada intermedia siguiente, que conduce a un final de torres y 3 peones pasados contra torre y 2 peones pasados, que surge después de dama por D4 jaque,
torre F2, torre por G7 y dama por F6. Dama por F6, torre por F6. El presente final, después de que han desaparecido todas las maniobras centrales y los peones del blanco bloqueado, es de mucha dificultad para las blancas porque los peones negros están más alejados de los reyes. La partida, desde el punto de vista de nuestro tema, ha finalizado con la desaparición del centro, pero seguimos con este final que es el colofón de la lucha táctica y estratégica de los contendientes. Las negras continuaron con torre C7, torre D6, A5, torre D8 jaque, rey F7, torre A8, rey E6, rey F2, C5, poniendo en marcha el peón que está apoyado por la torre. Rey E3, rey D5, torre B8, torre C6, jugando sobre lo seguro, puesto que existen otras continuaciones que dan mayor valoración a las negras, pero esta es suficiente para ganar. Blanco continuó con H4, C4, rey D2, rey C5, H5, rey B4, torre G8 y B5. El rey negro está bien cubierto con sus peones, a lo que apoyará en su avance. No obstante, se debe tener cuidado porque los peones blancos también pueden avanzar y un error puede complicar la posición. El blanco continuó con torre G6, proponiendo cambio que no fue aceptado con torre C5, G4, rey B3, torre E6, C3 jaque, rey C1, torre C4, torre E3 y B4. También se podía capturar en G4, pero estos peones no irán a ningún lado por las amenazas de mate en la primera horizontal. El blanco respondió con torre E1, pero comprobando lo expresado anteriormente, muestro la variante siguiente. Salvar el peón por medio de G5, sigue torre G4 con la amenaza de mate y evidentemente al peón de G5. Por lo tanto, después de torre E1, torre por G4, torre H1, torre G2, rey B1, torre B2 jaque. El blanco abandonó debido al clásico final donde se captura la torre enemiga. Una continuación podría seguir: rey A1, torre A2 jaque, rey B1, C2 jaque, rey C1 y torre A1 jaque, capturando la torre de H1. Los momentos más instructivos del juego fueron los siguientes. 1. Presión sobre uno de los peones del centro móvil de las blancas. 2. Piezas de bloqueo del centro y proceder a una jugada de flanco. 3. Eliminación del centro y defensa cuidadosa del enroque. 4. Exceso de confianza del blanco en su ataque, lo que lo llevó a un final de torres perdidos. Espero que este vídeo le haya sido de utilidad para comprender, conjuntamente con el anterior, los beneficios de un centro de peones y cómo mantenerlos o atacarlos. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!